Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas, hoy con nuestro repaso de las funciones trigonométricas. Vemos el objetivo general, la determinación de los conceptos y los problemas de aplicación en nuestro tema de hoy. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se definen como el cociente, llamamos cociente a razón o división, entre dos lados de un triángulo rectángulo. Asociado a sus ángulos, las funciones trigonométricas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos en triángulos. Estos términos los llamamos seno, coseno, tangente, sus inversas, por ejemplo, la tangente, la inversa de la tangente es la cotangente, secante, la inversa del coseno es la secante y la inversa del seno la cosecante, cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en la física, en la astronomía, en la cartografía, en la náutica, en las telecomunicaciones y en la representación de fenómenos periódicos. Como les decía, muy importante también en la náutica, en la cartografía, por el uso de la medida en ángulos. A la derecha vamos a poder observar un triángulo rectángulo. Ustedes saben que lo conocemos como triángulo rectángulo porque uno de sus lados, en este caso el que forma la L, tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Y además sabemos por conocimiento general que la suma interior, la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo me va a dar 180 grados. Entonces, este ángulo sabemos que vale 90 grados y cada uno de ellos va a tener valores que al sumarse van a dar el total de 180 grados, ¿no? Vemos los lados, el lado que está junto al ángulo beta, lo llamamos cateto adyacente, el que está frente al ángulo beta, el cateto opuesto, y el lado más largo, lo conocemos como la hipotenusa. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente y sus inversas, la cotangente, la secante y la cosecante. Las razones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Estas funciones son seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. La razón del seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, la del coseno adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, el cateto opuesto sobre la adyacente. Luego vamos con la inversa de la tangente, que es la cotangente, como decimos, inversa. En este caso sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La inversa del coseno es la secante, que sería la hipotenusa sobre el lado adyacente. Y la cosecante, que es la inversa del seno, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahí vemos en nuestro triángulo rectángulo al lado izquierdo cómo se ven los lados del triángulo, ¿no? Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Por un ejercicio de aplicación, vemos un triángulo rectángulo a la izquierda con el ángulo beta, el ángulo alfa, tenemos el ángulo de 90 grados. En este caso, tenemos uno de los catetos, ¿vale? Cada uno de los catetos tiene de valor la unidad. Dice, determina los valores angulares del siguiente triángulo rectángulo. Determinación del ángulo beta, ¿no? Según los lados los valores de los lados, nosotros podemos aplicar la razón trigonométrica correspondiente o que se adapte con los datos que tenemos. En este caso vamos a utilizar la razón trigonométrica que es la tangente, que nos dice que es igual al cateto opuesto sobre el lado adyacente. Vamos a ver si es verdad. El ángulo beta, cateto opuesto, que sí tengo el valor, sobre el cateto adyacente. Entonces, esta razón trigonométrica se adapta a los valores que ya conozco, ¿no? Y vamos a aplicar el ejercicio o la fórmula. Tangente de beta, cateto opuesto, sabemos que es la unidad, sobre el cateto adyacente, que también sería la unidad, divido. Esto es igual a 1. ¿Y cómo hallo ese ángulo? Simplemente despejo el ángulo beta, lo que está multiplicando a beta pasa a dividir
En este caso, el que multiplica la tangente pasa a dividir y luego para resolver la tangente lo voy a colocar en el numerador con signo negativo, pues no, tangente a la menos 1 que multiplica 1. Calculo ese dato o ese valor en la calculadora, también puedo usar tablas, pero en este caso lo más funcional sería la calculadora y como resultado voy a tener 45 grados. Entonces me indica que el ángulo de beta va a tener un valor de 45 grados. ¿Cuál sería el valor del ángulo alfa? Como les decía anteriormente, la suma de sus ángulos interiores me tiene que dar 180 grados, ¿no? Entonces ya conozco un ángulo que sería 45 grados, ¿no es cierto? Más 90 grados, esto es 135 grados. ¿Cuál sería la diferencia de 180? Entonces, la diferencia sería 45, ¿no? Entonces, quiere decir que este ángulo alfa va a valer también 45 grados. Esa es la forma como ustedes pueden calcular el tercer ángulo, ¿no? Sabemos que la suma de los ángulos anteriores es 180 grados y uno de sus ángulos es 90 y el otro es 45. Veamos cómo está calculado acá. Observamos, nuestro cálculo es de 45 grados y la determinación del ángulo sería 90 grados menos 45, la diferencia es 45 grados, ¿no? Entonces ese sería el tercer ángulo. Veamos otro ejercicio. A ver, antes de ver el otro ejercicio, mediante la calculadora, ¿cómo hallo ese valor del ángulo? Simplemente usted va a presionar en esta calculadora Shift y Tan, ¿ya? Ahí presiona Shift Tan, luego presiona 1, que es el valor del ángulo, y luego igual, ¿no? Ahí me va a salir 45 grados. Vemos otro ejercicio de aplicación donde uno de sus, en este caso la hipotenusa, tiene de valor 2 y el cateto opuesto al ángulo beta tiene la unidad, ¿no? En relación al ángulo beta, dice. Determina los valores angulares del siguiente triángulo rectángulo. Determina el ángulo beta, sería este lado, ¿no? Este ángulo, perdón. ¿Cómo lo determinamos? ¿Qué razón trigonométrica se ajusta o tiene como, como fórmula el lado opuesto y también la hipotenusa? ¿Cuáles de las razones trigonométricas podríamos utilizar? Vamos a utilizar la función seno, ¿no? La seno de beta. Seno de beta es igual al cateto opuesto, que sí tengo, y la hipotenusa, que también tengo ese valor, que es 2, ¿no? Reemplazo los valores, seno de beta, 1 dividido para 2, y esto es igual a 0,5. Para hallar el ángulo de espejo, el seno, deje el ángulo beta tal como está, 0,5 dividido para seno, luego pongo el seno como numerador, pero sube a la menos 1 y multiplicado por 0,5, ¿no? O el ángulo de 0,5. Listo, entonces allí calculo esos datos con la calculadora, coloca Shift Tan 0,5 igual, le va a dar como resultado 30 grados. O sea, este ángulo va a valer 30 grados. Y si usted suma 30 más 90, le va a dar 120. La diferencia para llegar a 180 sería 60, ¿no? Entonces ese sería el análisis y nosotros podemos sacar de la siguiente manera: 90 menos 30, 60. Y ese es el valor del ángulo alfa. Entonces, estimados estudiantes, hay un ejercicio para que ustedes puedan realizarlo, ¿no? Tienen que ver qué razón trigonométrica les conviene para aplicar el lado, la hipotenusa y el cateto adyacente podría calcular con el ángulo, en este caso, el ángulo alfa, ¿ya? Y aplique la razón trigonométrica que más le convenga, ¿no? Les agradezco por su atención. Estamos en la semana de refuerzo. Es una actividad para que la pueda volver a realizar y calcular las razones trigonométricas. Les agradezco por su atención.